oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, chicos, entonces vamos a sacar cuaderno, Biblia, esfero y vamos a tener un tiempo muy especial. Bueno, ¿cómo están los jóvenes? Uy, se nos fue el micrófono. Bueno, si trajiste algo en que anotar, vas a anotar. Y hoy el tema se llama, estamos en la serie, perdón, amén, listo. Estamos en la serie El lenguaje del Espíritu, ¿sí? ¿Cómo se llama la serie de este mes? El lenguaje del Espíritu. Entonces, quiero iniciar con algo. La oración para nosotros es como el medio en el que tú te comunicas con Dios, ¿cierto? En el que tú le puedes hablar a Él. Es como si tú estuvieras con tu mejor amigo, la persona en la que más le tienes confianza, y empiezas a hablar con Él y le dices: me está pasando esto, quiero mejorar en esto, me siento sola, estoy cansada de las peleas de mi mamá con mi papá, me quiero ir de la casa. Muchas cosas pueden pasar cuando tú hablas con Dios, ¿cierto? Estoy en depresión, estoy pasando muchísimas cosas, pero yo sola no puedo, ¿cierto? O solo no podemos. Eso es como lo primero, que la oración es el medio en cómo tú le hablas a Dios. Y tenemos la Biblia. La Biblia es la manera como Dios nos habla a nosotros. Es la manera como Dios nos dice que nos ama, que dio su Hijo por nosotros, que nos quiere restaurar, que quiere hacer de ti, joven, una persona nueva, que nos quiere bendecir prácticamente. Espérame, la Biblia, porque se me olvida, es la voz de Dios. ¿Listo? Bueno, y hace poquito hicieron, hola, hola, sí, hace poquito hicieron una actividad más o menos de Antiguo y Nuevo Testamento, de los libros, ¿sí? Y en esta tarde pues vamos a aprender un poquito más de lo de la Biblia, como que hay dos etapas que se dividen, que es el Nuevo y el Antiguo Testamento. A ver, voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos saben cuántos libros hay en el Antiguo Testamento? Pero va a aparecer en la... Me ayudan con las diapositivas. A ver, ¿cuántos saben? ¿Nadie, nadie? Bueno, estamos aquí para aprender un poquito. Sí, algo que me llama mucho la atención es que nosotros queremos aprenderle de la Biblia, pero para aprender de la Biblia hay que buscar en la Biblia, ¿cierto? En la Biblia está todo. Entonces, ahí Así está la es. respuesta. Son 39 libros en el Antiguo Testamento, ¿sí? Y en el Nuevo Testamento hay 27 libros. ¿A qué vamos con este fin? Es de que la Biblia es uno de los libros más completos en el mundo, en el cual nosotros podemos ver el reflejo de nuestras vidas, ¿sí? Es el libro en el cual nosotros, cuando lo leemos, produce un cambio de vida. Y hoy en día, o sea, como les decía ahorita, los tiempos han cambiado, o sea, los tiempos son difíciles, la juventud ya se ha perdido. ¿Por qué? Porque nos han enseñado, o bueno, hemos tomado unas malas decisiones por un desenfoque tanto en la casa como en el colegio. En el colegio llega el psicólogo y le dice al hijo: no, eso es normal que tú lo hagas, ¿sí? O sea, nos están enseñando de una manera incorrecta lo que es la vida. Pero en la Biblia nos enseña lo más correcto, ¿sí? Y es uno de los libros más edificantes que hay y que nosotros tenemos.
Bueno, en el Antiguo Testamento, para entrar en contexto, el Antiguo Testamento habla o predice la venida de Jesús, ¿sí? Habla sobre de pronto que vendría un hombre que cambiaría la vida de todos, que vendría el Salvador. Y ya en el Nuevo Testamento habla sobre Jesús, sobre ya la llegada de Él, ¿cierto? Sobre los milagros que Él hizo, que puede sanar. Entonces algo que quiero enseñarte a través de eso es que si pudo sanar a muchas personas en la Biblia, si pudo restaurar tantas familias, lo puede hacer también con tu familia. La Biblia es súper linda porque es hecha para ti, es hecha para que nosotros nos podamos acercar a Dios, para que Dios nos pueda hablar a través de ellas. Entonces nos enseñabas que tiene el antiguo, ¿cuántos tiene? 39, y el nuevo tiene 27. O sea, en total son 66, ¿cierto? Les está apareciendo allá. Así es, y mira que lo más bonito de la Biblia al comienzo del Antiguo Testamento trae historias chéveres, en la cual cuando tú te enfocas, te metes en la historia, ¿sí? En Génesis vemos la creación del mundo, en Éxodo va un poco sobre historia de la esclavitud, ¿sí? Ahí vemos de la liberación y vemos muchas cosas más. Podemos ver también en Proverbios, podemos ver que hay consejos de sabiduría, de entendimiento, de conocimiento de lo que está bueno, de lo que está bien. Podemos ver que en el libro de Salmos pues son versículos más o menos que nos lleva a, a un amor a Dios, ¿sí? A una verdadera adoración. Y para entender el lenguaje del Espíritu Santo, primero debemos ¿qué? Conocer la palabra, orar. Y cuando tú haces eso, tú llevas un, ¿cómo dicen? ¿Cómo es, amor? Cuando tú oras, cuando tú lees la palabra, traes cobertura espiritual en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu trabajo y bueno. Y te ayuda a crecer. Bueno, quiero que entendamos eso. Entonces, repetimos, la oración es la manera como le hablas a Dios, ¿cierto? Como le puedes hablar a Él. Y la Biblia es la manera como Dios te habla a ti, ¿cierto? Entonces, tenemos en el Antiguo Testamento 39 libros y tenemos 27 en el Nuevo Testamento, 66 en total. La Biblia es muy completa y es escrita para ti. Ahora, tenemos la oración, tenemos la Biblia y algo que Dios también nos quiere dar, otra herramienta, y quiero que me acompañen a 1 Corintios 2:12 y dice, quiero que lo lean junto conmigo, dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Algo que debemos entender es que así como tenemos la oración, tenemos la Biblia, Dios también quiere colocar en nosotros su espíritu. Y por eso se llama el tema su espíritu en mí. Y su espíritu es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere entrar en tu corazón y cuando dependemos totalmente de Él, somos capaces de cumplir ese propósito que Dios nos ha hecho. Y el Espíritu Santo, cuando está dentro de nosotros, nos complementa y hace tres cosas. Entonces, algo que me impactaba mientras hacíamos el tema junto con mi esposo, y es que el Espíritu Santo nos cambia a nosotros. Ese es el primer punto. Entonces, el primero es, nos da una nueva naturaleza. Y un requisito para adquirir esa nueva naturaleza es que leamos la palabra de Dios. Me gustaba mucho que cuando los llamamos a la actividad, sí, este va en el nuevo, este va en el antiguo, este va, bueno, sabemos más o menos la ubicación de todo, ¿cierto?
pero también está el hecho de que tú apliques la palabra, de que si Dios te dice no se ponga el sol sobre tu enojo, ¿cierto? Quiere decir que si yo me enfadé con mi esposo, no nos debemos acostar enojados, ¿cierto? O vaya usted duerma a la otra cama, o ahí duerma al sofá, o ahí duerma por allá en el cuarto de huésped, no sé. No puedo hacer eso porque en la palabra me dice que debo de una vez hablarlo. Para mí me enseña eso. No puedo dejar que pase un día y yo siga enojado con él, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hace el Espíritu Santo. Entonces, te da una nueva naturaleza. Mira, y en este punto toco un poquito de mi testimonio cuando recién comencé a llegar a la iglesia, pero antes de llegar a la iglesia, duré 5 años descarriado totalmente, que no quería saber nada de la palabra, no quería saber nada de Dios. La única que estaba, hola, sí, ¿me escuchan? La única que estaba firme y oraba todos los días era mi mamá. ¿Sí? Yo me acuerdo que llegaba borracho a la casa y entraba a la pieza, y así fuera borracho mi mamá entraba a la habitación y empezaba a orar. Yo llegué y me tocaba la cabeza y en el nombre de Jesús yo echo fuera demonios. Y entonces pues yo dormido ahí podía sentir la presencia del Espíritu Santo. Y fue tanta la oración, o sea, la cobertura que Dios tuvo en mi mamá, que fueron 5 años de pelea, fueron 5 años de oración que nunca desfalló, que todos los días hacía el devocional por mí, todos los días, mejor dicho, tenía una comunión con Dios y leía la palabra, y entre más leía la palabra, más le confirmaba de que yo iba a volver al camino de Dios. Y inclusive yo... Inclusive Arnold una vez me acompañó a la casa y los regaños de mi mamá eran la palabra. En la palabra dice que hay que obedecer a las autoridades, y mejor dicho, eso me metió un regaño desde Biblia ese día, y Arnold pues se reía y decía, uy, su mamá regaña con palabra. Y yo, sí, mi mamá regaña con palabra. Y este es el resultado en la cual la oración, hoy estoy aquí. Pues ya compartiendo con ustedes. Dios me dio una esposa, restauró mi vida, restauró mi parte sentimental, porque tenía un desordenado la parte sentimental, donde quería quitarme la vida porque por muchas cosas que me habían pasado. Y yo decía, no, pero es que a lo bien yo soy tonto, porque es que la vida con Dios uno lo tiene todo. Y ese es el testimonio. Ahí podemos ver la cobertura, la oración, ahí podemos ver la cobertura del Espíritu Santo en nuestra familia. Gracias a Dios por la oración de mi mamá, hoy estoy aquí. Y podemos ver que la oración, cuando tú oras, cuando tú haces el devocional diario, tienes 3 enfoques. El primero, que te disciplina. El segundo, que tienes un encuentro con Dios. Y el tercero, tienes tu comunión. Amén. Y dentro de nosotros existen 2 naturalezas. Entonces, ¿quién sabe cuáles son esas 2 naturalezas? La espiritual y la carnal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros somos, pellizca el de al lado, pero pasito, pellizquela, ¿cierto? Somos de carne y hueso, ¿cierto? O sea, prácticamente estamos en otro lado con nuestro cuerpo físico, pero también somos seres espirituales. Y cuando digo que tenemos 2 naturalezas, quiero que me acompañen a Gálatas 5:16. Y dice, bueno, Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. dice, andad en el Espíritu. Es una invitación a que dejemos de hacer las cosas a la manera como nosotros queremos, porque a veces el mundo nos llama y puede parecer lo más fabuloso. A mí en un tiempo, cuando yo estaba más, no lo tenía aquí, cuando yo estaba por ahí de la edad de unos 17, 18 años,
Recuerdo que a mí me salió una propuesta de trabajo en Ecopetrol, ¿cierto? Ecopetrol pues es una muy buena entidad para trabajar y me hicieron como cinco o seis pruebas. Recuerdo que esas pruebas duraron casi desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde y, y todas las pasé y el sueldo era un sueldo que tú dices, uy, lo necesitaba en ese tiempo. Y yo recuerdo que yo le decía, Señor, yo no estoy lista para dejar a mi familia. Y no era que no quisiera una oportunidad de esas, porque todos queremos un trabajo estable, ¿cierto? Pero cuando yo dije, puedo estar ganando mucho, pero me puedo estar alejando de Dios, porque en ese momento yo no estaba firme en mi corazón. O sea, yo no aproveché esa oportunidad, es porque yo en mi corazón, en la parte espiritual, no estaba bien. O sea, no quiere decir que tú desaproveches todas las oportunidades, pero en mi caso fue así. Y me pudo haber ganado el mundo y haberme ido en este momento, de pronto estar ganando un buen sueldo en ese tiempo también. Pero yo dije, prefiero reforzar mi parte espiritual antes que la económica. Y he visto la bendición de Dios en mi casa. Pues en ese tiempo pues no estaba casada, yo apenas llevo vamos a cumplir 3 años. No me pregunten la fecha porque el de las fechas es él. A mí me olvidan las fechas. Pero entonces es eso, que si tú ves que tú estás mal en tu parte espiritual, en algo que de pronto te llama el mundo, simplemente tú dices, no, yo quiero ser espiritual, quiero buscar las cosas de Dios, quiero realmente alimentarme de lo que es el espíritu. Entonces nosotros convivimos con un enemigo que se llama la carne. ¿La carne qué es? Es egoísta, es chismoso. ¿Quiénes son chismosos acá? No, mentiras, no me digan. Chismosos, es murmurador, es envidioso, es resentido, no perdona, se incomoda cuando hay la corrección, es rencoroso, es todo lo malo. La carne es todo lo malo. Pero viene el Espíritu Santo y te dice, yo quiero cambiar tu vida. Y ahí es cuando el amigo que es el Espíritu Santo te dice, yo voy a cambiarte a ti y ya no vas más a ser egoísta, vas a ser una persona amorosa, vas a ser una persona que anhele cambiar, vas a ser una persona que perdone, que sea tierna, que ame a los demás. Porque uno de los frutos, el primer fruto del Espíritu Santo es el amor. Y cuando hablamos del amor es que realmente tú amas a Dios, te amas a ti mismo, pero también amas a las demás personas. Y a veces es difícil cuando las demás personas nos han hecho daño. Y las mayores heridas vienen de nuestra familia. Porque si un desconocido te hace daño, tú ni sientes el golpe, ¿cierto que no? Pero cuando tu mamá, tu papá, tu hermano, tu mejor amiga, bueno, la que creías tu mejor amiga, la persona que está más cerca de tu círculo te hace daño, eres lastimado. Y ahí es cuando el Espíritu Santo te dice, yo te voy a dar lo mejor y te voy a dar una nueva naturaleza. Entonces el Espíritu Santo te da ¿un qué? Una nueva naturaleza. Ahora vamos al segundo punto. El Espíritu Santo te da un nuevo nivel en la oración y en la palabra. Mira, el Espíritu Santo es el puente en la cual nosotros nos podemos comunicar con Dios, ¿sí? Y es mentira si nosotros le decimos de que el enemigo nos aprueba. Si el enemigo nos aprueba, el enemigo trae dificultades en nuestras vidas cuando más nos conectamos con Dios. Inclusive nos trata de sacar muchas veces y nos trata de desenfocar lo que Dios tiene para nuestras vidas. Mira, si nos ponemos a ver en la Biblia, cada uno de los personajes que nombran en la Biblia, Daniel, David, Job, ¿sí? Todos tuvieron pruebas
y dificultades. Pero ¿qué pasó? Ellos nunca cayeron, ellos nunca perdieron la fe porque estuvieron consagrados a Dios, ¿sí? Esa oración que ellos hacían fue lo que los mantuvo firmes, porque donde ellos no buscaran, donde ellos no busquen a Dios y no tengan comunión con Dios, créame que se desenfocan, ¿sí? Amén. ¿Cómo tú alimentas tu cuerpo físico? ¿Qué se necesita para alimentar el cuerpo físico? Comida, ¿cierto? Lo que nos encanta a todos, comer. Comer, tomar agua, bueno, lo que tú tomes, gaseosa, agua, tú lo alimentas, ¿cierto? Pero debe ser algo físico. Y cuando vamos a la parte espiritual, tú lo alimentas con la oración y la palabra. Vuelvo y repito, la oración es el medio con el que tú le hablas a Dios y la palabra es como Dios te habla a ti. Entonces debemos aprender que lo primero que debes hacer antes de todas las actividades es buscar a Dios. Hace poco estuvimos implementando en la célula el devocional, porque muchos creen que un devocional es, bueno, sí es dedicarle tiempo, pero a veces nos complicamos en hacer un devocional y no permitimos que el Espíritu Santo hable a través de la Biblia, ¿cierto? Entonces hablábamos sobre eso y la persona me decía, es súper sencillo hacer el devocional, no me demoro mucho, entiendo la palabra, estoy conectado con la palabra. Porque es eso, si tú tomas la iniciativa de leer todos los días la palabra, el que va a cambiar, el que va a hacer un cambio total en ti, va a ser el Espíritu Santo, no va a ser ni mi esposo, ni tu amigo, ni tu líder. Obviamente tu líder ora por ti, pero si tú lees la palabra, tú vas a cambiar. No sé cuántos quieren cambiar de pronto muchas cosas malas. Yo estoy en proceso de cambiar algo en mi interior y yo digo, ay, Jesucristo, cámbiame. Pero es donde yo digo, me toca leer la palabra. Si yo quiero cambiar, es eso. Entonces hay que nutrir el alma antes que nutrir el cuerpo físico. Hay que primero tener una conversación con Jesús que tener una conversación primero con tu amigo, con tu mamá, con tu papá. Primero está Jesús y el resto va después. Entonces algo que determinar es que tú debes leer la palabra. Algo también que se está implementando mucho es que ores en la mañana, en la tarde y en la noche. Porque si tú oras en la mañana, en la tarde y en la noche vas a obtener mejores resultados. Entonces vamos al último punto. Y el último punto se llama un nuevo nivel de fe. Y en este punto vemos que la fe es positiva, ¿cierto? Y la duda es negativa. Entonces aquí, siendo muy sinceros entre todos, ¿tenemos amigos que nos suman? ¿Sí? Tenemos amigos que nos suman, pero también tenemos amigos que nos restan. Tenemos amigos que de pronto te llevan al mundo, de pronto te jalan a otras cosas, pero ojo que no quiero decir que dejes esos amigos. Quiero decirle que tú seas un sumador más a ese amigo, que si ese amigo es una mala persona, que tú te vuelvas ese polo opuesto de lo malo y empieces a sumarle a tu amigo para que pueda empezar esa persona a crecer y acercarse a Dios. Mira, hace poquito, bueno, hoy estuvimos hablando con mi esposa y tocamos un tema. Es que hay muchos libros, ¿sí? Hay muchos libros que de pronto creemos de que nos van a sumar, ¿sí? Por ejemplo, libros que han sacado los psicólogos, libros que han sacado los economos, los de economía para las finanzas, ¿sí? Pero lo que ellos no tienen en cuenta es que listo, cierta parte sirve, pero hace falta algo importante, que es una pequeña promesa o un versículo o la palabra. Hace falta, ¿sí?
Por eso digo que la Biblia es el más completo. ¿Por qué? Si tú tienes deudas, lee la palabra. Si estás mal sentimentalmente, puedes leer la palabra. O sea, está en todo. Hasta ahí tú puedes encontrar la carrera que tú puedes o quieres estudiar. Señor, no sé qué estudiar en la universidad, ya terminé mi bachiller, enfócame, dime qué quieres que estudie. Pon ahí Dios te pone la palabra y te da el versículo exacto. Y cuando tocamos bueno, el último punto, que es un nuevo nivel de fe, Dios a nosotros nos probó en gran manera y en dos ocasiones. Cuando nosotros nos casamos a los... Hola. Cuando nosotros nos casamos, uy, ahorita sí. Cuando nosotros nos casamos, a los 2 meses entramos en prueba, que fue que me salió una enfermedad en la boca y fue un tumor. Claro, recién casados, yo decía, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí si yo te estoy sirviendo? ¿Por qué? Al salir de este problema no podía primero trabajar, no podía salir, no podía que me diera sol, que me diera sereno. Y yo era el que estaba proveyendo en la casa. Y fueron 4 meses, la cual estuve encerrado en la casa. Y la única que trabajaba era mi esposa. Y pues en ese tiempo yo me sentía mal porque yo decía, no, el hombre tiene que ser la provisión de la casa. Y mi esposa no. Yo me sentía mal y comencé a refutar, a decir, Dios, pero ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto? Si yo te sirvo, Dios, si tú eres un Dios de promesa, ¿por qué me pasa esto? Pues estaba totalmente equivocado, porque ese tiempo Dios me lo dio para buscar más de su presencia, para enfocarme más en la palabra, porque era muy poco lo que oraba, era muy poco lo que leía, era muy poco lo que yo buscaba de Dios, y mantenía aquí en la alabanza tocando y escuchaba la palabra y salía y me iba para la casa, pero no tenía en cuenta, no practicábamos lo que nosotros escuchábamos acá, las prédicas, los mensajes que Dios tenía para nosotros. Y algo importante, lo que decía mi esposa, es que nosotros tenemos amistades que nos suman, mas no nos restan. En ese tiempo de prueba estuvimos junto con los muchachos de la alabanza, con Aaron, Luisa, Tatiana, estuvieron ahí pendientes y ellos lo que hacían me llevaban, me traían, ¿sí? Y la fe aumentaba más. No teníamos para la cirugía, no teníamos pues para los medicamentos porque eran muy costosos, pero poco a poco Dios fue abriendo puertas, abriendo caminos, y la cirugía, que valía un resto de plata, bajó más o menos el día que pagamos. Todo se dio, la cirugía fue un éxito, todo salió bien, y después más adelante Dios nos prueba con lo de mi esposa, que pasó con lo de los bebés, quedó embarazada y perdió, pues perdimos los niños. Y esas son pruebas que muchas veces Dios permite para mirar el corazón de nosotros, ¿sí? Este es el momento en que nosotros no, con todo lo que nos pasó, no era ni para estar acá en la iglesia, sino que, ay, vámonos. Y ya lo que nos pasó, eso, ¿de qué nos sirve? No, antes nos sirvió, fue para aumentar más nuestra fe, nos sirvió para, para buscar más de Dios, y sabemos que con Dios todo es posible. Amén. Y algo que me sorprende de esto, y es que quiero que cierres por un momento los ojos. ¿Listo? Vas a cerrar tus ojos. Y la circunstancia a ti te dice que no puedes, que no lo lograrás, que eres un fracasado, que no sirves para nada, que sabía que nuevamente fallarías, pero el Espíritu Santo te dice, si puedes, lo vas a lograr. Eres una persona esforzada, una persona valiente.
que tienes un gran valor, que eres una persona escogida y amada por Dios. Ahora abre los ojos. El Espíritu Santo te dice eso y la circunstancia te dice lo negativo. Ahora, ¿qué queremos escoger nosotros? Que nos digan lo positivo, y lo positivo es la palabra de Dios. Lo positivo es leer la Biblia, orar, buscar a Jesús, porque algo que me gusta de un versículo que está en Mateo 17:20, para ya terminar, dice: si tuvieras fe como un granito de mostaza. Dice como un granito de mostaza, no que si tienes fe como lo grande que es este celular, o lo grande que es este cuaderno, o lo grande que es la silla, no, como un grano de mostaza. Y un grano de mostaza es la semilla más chiquita. O sea, no te pide la super fe, te pide algo mínimo. Y cuando tú tienes fe, tú empiezas a decir: Señor, si tengo una nueva oportunidad. El Espíritu Santo te está diciendo: quiero vivir en tu corazón. Pero ahora la decisión es tuya si le quieres abrir la puerta. Hoy estaban en bautizos y yo en la mañana yo estaba diciendo: Señor, que en el momento que ellos se estén bautizando, sepan que están tomando la mejor decisión, que sepan que de aquí para adelante van a andar es con el Espíritu Santo. Y tú andas con el Espíritu Santo. Cuando Jesús se bautizó, después de que se bautizó, fue llevado al desierto, ¿cierto? Por el mismo Espíritu Santo, y fue tentado. Pero ¿quién iba con Jesús? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te va a acompañar a ti en la circunstancia, en la prueba del tumor de mi esposo, en la prueba de la pérdida de los 2 bebés. El Espíritu Santo estuvo con cada uno de nosotros. Y algo que yo les decía a los de la célula, porque ellos decían: ay, yo quiero que mi familia se acerque a Dios, pero es que esa persona, pero es que esa persona no cambia. Bueno, muchas cosas. Yo les decía: si pudo conmigo, si pudo con mi esposo, si pudo contigo, ¿cómo no va a poder con tu familia? Si pudo conmigo, porque yo era una persona llena de vacíos, llena de rencores, una persona que no había podido perdonar a mi papá el hecho de que se hubiera ido porque se fue por la leche y nunca volvió. No lo conozco todavía, pero es eso. El Espíritu Santo te está diciendo hoy: quiero habitar en tu corazón. Imagínate, si pudo conmigo, que yo era tremenda joyita. Va a poder con cada uno de nosotros y con nuestra hasta hacía regañar a Arnold, que hoy me recogía. No. Entonces, algo que hay que entender es que no eres tú, es el Espíritu Santo en ti. Entonces, así es. Vamos a ponernos en pie. No importa la edad, no importa el tiempo, no importa si eres niño, si eres joven, si eres adulto. Mira, yo empecé desde los 8 años, empecé a aprender a tocar piano. Vea hoy en día lo que soy. Y hay una letra y una canción que me gusta mucho, ¿sí? Y hace poquito la presentaron, y es más o menos sobre el tema que estamos tocando, que dice que yo no sé qué tenía Daniel, que cuando él oraba, leones callaban. O sea, imagínate el nivel tan impresionante que tenía Daniel con esa oración, que tenía una comunión con el Espíritu Santo, que hasta los leones le hacían caso. Amén. Entonces ahora sí, vamos a ponernos en nuestros pies. Y algo que hay que entender también es que cuando el Espíritu Santo está en ti, tú eres dadivoso con la casa de Dios. No solo con la casa de Dios, con tu familia. Tú le entregas lo mejor. Pasa mucho que a veces damos lo mejor acá, pero en nuestra casa de pronto no somos amorosos. De pronto nos gusta abrazar a todos acá en la iglesia, en la calle, en el trabajo. Damos mucho amor, pero de pronto en nuestra casa llega y nuestra mamá nos saluda y: oye, ¿cómo está? Para el cuarto, derecho para el cuarto, porque pasa mucho. Y es donde tú empiezas a dar, el Espíritu Santo te empieza a decir: da lo mejor de ti, no solo en la iglesia, en tu casa, en el
trabajo, en todo lo que tú hagas, da lo mejor. Entonces quiero que alistes una ofrenda, que tomes esa ofrenda en tu mano derecha y le digas: Señor Jesús, en esta tarde quiero entregarte a través de esta ofrenda mi corazón. Sé que tú me estás invitando a que pueda invitar al Espíritu Santo a mi vida, porque necesito la oración, necesito la palabra, pero también te necesito a ti, Espíritu Santo. Haz que en mi casa, Señor, todo pueda volver a la normalidad, que todo, Señor, sea conforme a como tú quieres, no como yo quiero, porque dice tu palabra que tus planes son mejores que los míos. Si yo quiero restauración, Señor, tú traes restauración y mucho más. Si yo quiero un trabajo, tú traes trabajo y mucho más, Señor. Si tú quieres, Señor, algo de mí, te lo quiero dar, Señor, porque algo que tengo claro es que el Espíritu Santo está en mí. Dile: el Espíritu Santo está en mí y me da una nueva naturaleza. Soy linaje real, soy real sacerdocio, Señor, soy nación santa, y el Espíritu Santo está en mí y quiere hacer grandes cosas. Y ahora, Señor, quiero que tú entres a mi corazón, quiero que tú entres y cambies todo en mí, porque reconozco que no soy yo, eres tú. Reconozco que no es mi trabajo, eres tú. Reconozco que no son mis dones, mis talentos, es tu maravilloso Espíritu en mi vida, en mi casa, Señor. Yo te amo, Señor, y te quiero entregar lo mejor, porque tú eres el centro de nuestras vidas. A ti, Señor, te debo todo lo que yo tengo, todo lo que yo soy. Y gracias, porque siempre me das lo mejor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces te invito a que des tu ofrenda.